Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este evento. Me da mucho placer darles una gran bienvenida de parte de Books on Books en Miami, Florida, de Book Passage en Corte Madera, California, de Brazos Bookstore en Houston, Texas, de Seminary Co-op Bookstore en Chicago, Illinois y del Miami Book Fair. Bienvenidos a este evento virtual con María Amparo Escandón hablando sobre su nuevo libro, El clima de Los Ángeles, publicado por nuestros amigos en Penguin Random House, grupo editorial. María Amparo Escandón nació en México dentro de una familia de rancheros. Su padre tenía una finca en donde cultivaba frambuesas. A los 13 años fue a vivir a Minnesota para aprender inglés. Años más tarde cursó escritura creativa en la Universidad de California y se convirtió en una escritora bilingüe. La versátil escritora ha sido asesora de novelas y guiones en la Creative Content Foundation en Barcelona y ha sido mentora del programa de voces emergentes del Centro Penn desde el año 2000. Fundó The Other Truth Productions, una productora de contenido donde tiene una cartera de proyectos de cine y televisión en varias etapas de desarrollo. En el año 2022, María Amparo Escandón fue galardonada con el premio Rudolfo Anaya Best Latino Focus Fiction Book Award por El clima de Los Ángeles. En conversación con María Amparo, tenemos de invitado especial a Jorge Ramos. Jorge Ramos es periodista, escritor, columnista sindicado e inmigrante en Estados Unidos. La revista Time lo consideró como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Ramos es el conductor del noticiero Univisión desde 1986, donde también es responsable del programa de entrevistas Al Punto y del sitio digital Real America. Es colaborador de la página de opinión de The New York Times y de más de 40 diarios de Estados Unidos y América Latina. Mientras escuchan, los invito a poner sus preguntas al fondo de la página en donde dice Ask a Question. Les pido que apoyen a María Amparo Escandón y las librerías independientes y que pidan su copia de El clima de Los Ángeles en el enlace web al fondo de la página web para ordenarlo de Books on Books, o que vayan directamente a la página web de nuestras librerías independientes aliadas, Book Passage, Brazos Bookstore y Seminary Co-op Bookstore. Y ahora me gustaría darle una gran bienvenida a María Amparo Escandón y Jorge Ramos para hablar sobre el clima de Los Ángeles. Hola, muchísimas gracias. María Amparo, qué gusto verte digitalmente, ¿no? Jorge, qué gusto. Muchísimas gracias a las librerías, Books and Books, que está haciendo este Crowdcast y a ti, Jorge, sobre todo. No me canso de hablar contigo. Yo sé. Déjenme hacer una presentación un poquito más personal. Conozco a María Amparo hace casi 40 años y la conozco como escritora y como amiga y como inmigrante y como mujer luchadora. Y podría hacer una presentación similar a la que nos ha precedido, pero lo que quiero que sepan de María Amparo, y por eso he aceptado estar aquí con ella, y por eso somos amigos durante tantos años, es que es una mujer que ha luchado para que las voces que han estado escondidas durante tanto tiempo sobresalgan. Y por eso mis respetos y el honor de estar aquí contigo, María Amparo. El honor es mío, Jorge. Siempre lo ha sido. Muy bien. Ya que pasamos de las presentaciones, no, que tú, que yo, etcétera. Bueno, vamos a empezar. María Amparo, me leí tu novela primero, El clima de Los Ángeles, pero me lo leí primero en inglés. Quiero saber si escribiste la novela en inglés o en español. La escribí en inglés y no me preguntes por qué. Yo creo que me gusta la vida complicada. Mis 3 novelas las he escrito en inglés primero y después en español. Yo misma hice las 2 primeras traducciones. Esta la hice con una traductora. ¿Y por qué en inglés? O sea, tú y yo nos comunicamos en español. Sé que el español es tu idioma principal. A mí me cuesta un trabajo enorme, todavía hablo inglés con acento, me cuesta un trabajo enorme escribir en inglés, lo hago, pero me cuesta mucho trabajo. ¿Cómo lo manejas tú? A mí también me cuesta mucho trabajo, pero ha sido como escuela para mí. Cada novela he mejorado mi nivel de inglés muchísimo, porque obviamente
para construir frases, párrafos, capítulos, siempre consulto los diccionarios, consulto gente que para quien el inglés es su idioma natal, y así he ido aprendiendo y aprendiendo a escribir. De hecho, mi primera novela fue muy difícil para mí escribirla en inglés. ¿Santitos? Santitos, pero ya el clima de Los Ángeles, después de 39 años en Estados Unidos, ya me sentí como mucho más a gusto con el inglés. Alguna vez tú y yo hablamos sobre cómo nos identificábamos aquí, y yo cuando me presento con muy pocas palabras en las redes sociales, en Twitter o en Instagram, en Facebook, solo pongo inmigrante y periodista. Me sigo sintiendo inmigrante. Muchas veces cuando llego a los Estados Unidos no soy totalmente aceptado aquí. Cuando regreso a México tampoco soy aceptado totalmente ahí. Y en otras ocasiones soy absolutamente abrazado y aceptado en todos lados. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te defines? Pues yo también me considero inmigrante, pero ya a estas alturas, después de 39 años, ya me siento bicultural. Y tal vez es que no tengo la conciencia de que alguien no me acepte. Tal vez es algo que no sé si subconscientemente he elegido no hacerle caso, pero la verdad es que yo me siento cómoda tanto en México, que es mi país natal, como Estados Unidos, que es mi país adoptado. Hay una escena en la película Bardo de González Iñárritu que está por salir en Netflix y que se la recomiendo muchísimo. Y es una escena que tú y yo hemos comentado anteriormente. Es la familia del protagonista que está llegando precisamente al aeropuerto de Los Ángeles y el agente de migración les dice, esta no es tu casa, este no es tu hogar. ¿Tú sientes que Estados Unidos, que Los Ángeles ya es tu hogar? Pues yo creo que sí, yo creo que tengo dos hogares, ¿no? El corazón tiene 4 cuartos y pues están habitados por los dos países. Para mí, vivir en Estados Unidos ha sido un privilegio, porque yo no nací aquí. A mí me ha costado trabajo, me ha costado muchísimo trabajo aprender la cultura, aprender el idioma, aprender a cómo se vive aquí, a trabajar aquí, a hacer la vida aquí, o sea, dejar cosas atrás, dejar la vida atrás en México. Y siento que me he ganado ese privilegio. Ahora, México siempre estará en mi corazón, o sea, para mí es un país en el que crecí y por eso yo creo que me siento un poco de los dos lados, ¿no? Me siento anfibia. Sí, anfibia es una palabra bonita porque es esa posibilidad de ir de un lado a otro, ¿no? De un mundo a otro. Y no solo anfibia, María Amparo, si me permites, yo sugeriría que además eres una traductora, una intérprete, yo creo que es la palabra correcta, de una realidad mexicana, latinoamericana, hacia los que hablan inglés y al revés, del mundo de los Estados Unidos hacia los que hablan español y viven en América Latina o que son latinos y se sienten más a gusto con el español. ¿Tú sientes esa obligación de contar al otro mundo lo que has vivido? Sí, totalmente, es un puente literario, por decir así, que a mí me ha permitido, yo a México lo he visto de lejos y lo he conocido de cerca y de lejos. De cerca, cuando estás viviendo en el país, no lo estás estudiando y analizando porque ahí estás y lo estás viviendo, pero una vez que te alejas, es como una fotografía que te la pones así en la nariz y ves borroso y te tienes que alejarla de la mano para ver los detalles y así me ha pasado con México. Entonces para mí ha sido conocer mi país a distancia y no lo veo con un telescopio, lo veo con un caleidoscopio porque así es la ficción. Tú lo verías con un telescopio porque eres periodista y ves la realidad. Y yo lo veo con un caleidoscopio porque para mí lo importante son los prismas, los colores, las diferencias culturales, el sabor, lo que yo puedo interpretar y yo cómo vivo esa aventura que es vivir mi país a través de la distancia.
no creas que estoy loco, pero estoy tratando de ir de lo general a lo particular. Vamos a acabar. Estoy a punto de clavarme ya en el libro. Dame un momentito más y ya. ¿Por qué la ficción? ¿Por qué no acabas como yo, como periodista? Tú describes la realidad de una forma maravillosa. Tienes una capacidad de expresión extraordinaria. ¿Por qué la ficción? ¿Por qué inventarte mundos cuando la realidad es tan rica? Pues es que la imaginación también es un escape de la realidad. Y yo creo que con todo y que me encantó mi infancia y mis papás siempre fueron maravillosos, yo padecí de enfermedades y cosas de los ojos y yo me perdía en mi mundo. Entonces, era yo una niña muy inquieta. Yo creo que tenía ADD, alguna cosa así que nunca se me... Que nunca se diagnosticó. Nunca se me diagnosticó, pero era yo muy inquieta y constantemente me estaban castigando en la escuela y vaya, no era una buena estudiante. Entonces, para mí meterme en mi mundo imaginario, tenía una hermana gemela idéntica que se llamaba Yolanda, cuando tenía yo como 6 o 7 años, y cada vez que hacía una travesura, ¿quién fue? Yolanda. Fue Yolanda. Yeah. Era buenísimo. Pero eso creo que es una parte por la cual me metí a contar historias, a imaginarme mundos, desde los 7 años. Sí, Gabriel García Márquez decía que todo lo que él había escrito estaba sustentado, basado en la realidad. ¿Es tu caso? O sea, todo lo que escribes, ¿alguna vez lo viviste? ¿Lo pudieras saber, lo pudieras tocar o no? No, no todo. No todo. He imaginado mundos y personajes que están muy lejos de mi realidad, pero a través de la observación y de la compasión y de la empatía, es posible acercarte a esos personajes en la vida real y entenderlos. O sea, yo nunca fui camionero. En mi novela Transportes González e hija, es un camionero y su hija que viven en las carreteras de Estados Unidos y él está prófugo de la justicia y en fin, es toda una historia. Pero yo no sabía nada de los camioneros. Yo tenía que aprender a pensar y a sentir como camionero. Y me fui a viajar 1 año con camioneros. Iba a entregar cargas por todo Estados Unidos, por donde fuera, y en el viaje iba yo platicando. Ahora, si yo hubiera sido periodista, hubiera llevado una cámara, una grabadora, una libreta. No llevé nada. Yo dije, si es bueno, se me pega. Si vale la pena, me voy a acordar. Y es una manera también de sentir esa realidad y verla no con los ojos objetivos, sino con las emociones. Hiciste lo que hubiera hecho cualquier documentalista, o sea que tienes, sin la menor duda, creo que tenemos ese puente o esas cosas en común, esa enorme necesidad de observar y luego de expresarlo de distintas formas. Yo lo hago a través de la televisión y los libros y las redes sociales, tú lo haces, por supuesto, a través de la ficción. Déjame entrar con el clima de Los Ángeles. Háblame de la familia Alvarado, ¿por qué? ¿Quiénes son? Y lo que me llama mucho la atención es cómo sobreviven, sin contar demasiado, a una tragedia tras otra y tras otra y se siguen sosteniendo. Tú y yo hablamos de esa palabra nueva, resiliencia. ¿Qué hace a la familia Alvarado y en general a las familias latinas tan resistentes? Yo siento que hay una red de protección que es muy fuerte en nuestras familias, de la comunidad, que nos hace tener esa resiliencia, que finalmente podemos no solo aguantar, sino sobrevivir y sobreponernos. Que sobrevivir es una cosa, sobreponerse es otra. Y yo creo que nosotros nos sobreponemos porque tenemos esa creencia, digamos, cultural, si quieres, en la cual decimos, la esperanza es lo último que muere.
Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Hay todos estos dichos que te dicen lo que realmente sentimos. Y esta familia Alvarado, la empiezo a contar su historia en enero de un año y termino en diciembre. O sea, es un año en la vida de esta familia. Y tengo un epígrafe al principio de la novela que dice, no es textual, pero dice, la gente piensa o se dice que Ícaro fracasó al caer, ¿no? Cuando se le derritieron las alas y que se acercó al sol. Pero no, estaba solo llegando al final de su triunfo. Y yo creo que los fracasos deben ser vistos así, ¿no? Porque en algún momento triunfamos, ¿no? Los matrimonios que terminan, pues si hubo un matrimonio donde hubo hijos, donde se hizo una familia, donde se crecieron los hijos y de repente se disuelve ese matrimonio, ya hubo éxito. El fracaso no es fracaso, es el final del amor, es el final del triunfo. Y yo creo que muchos en nuestra cultura vemos así las cosas, ¿no? Yo creo que pasa un poco eso. Acabo de regresar de cubrir el huracán Ian en el suroeste de la Florida. Fue espantoso. Hay más de 100 muertos, daños gigantescos. Y yo quisiera decir que vivo en una zona de vientos huracanados y ciertamente eso nos ocurre y nos salvamos por nada en Miami, pero hemos pasado muchísimos más, ¿no? Entonces, cuando alguien más habla del clima como tú en Los Ángeles, cuando uno sospecha que hay 364 días y medio de sol y el resto de lluvia, ¿por qué hablar del clima en Los Ángeles? ¿Por qué meter a la novela dentro de ese contexto? Bueno, el clima en la novela es una metáfora para ilustrar a cómo esta familia vive un año fatídico, ¿no? Es un año... Y yo no sé, yo creo que todos hemos vivido años donde dices, ya por favor, que pasen otro niño al pizarrón, porque no, es como cuando el 2020 fue terrible cuando surge la pandemia, por ejemplo. La pandemia, cuando llueve sobre mojado, cuando viene la racha de cosas, ¿no? Y esta familia pasa por esta racha. Pero lo que la mantiene unida es ese amor filial que yo quise ilustrar, ¿no? Y es como el paraguas, es como, no sé, es una manera de protegerte mutuamente, ¿no? Cuando uno se cae, los demás lo levantan. Y así. Entonces, esa metáfora, utilizando el clima, me pareció muy apropiada porque... hay mucha gente por ahí que dice que no hay clima en Los Ángeles. Es cierto, yo me he topado con mucha gente que me lo dice, ¿no? Y inmediatamente me pongo a pensar, bueno, y la sequía, y los incendios, y qué pasó con el niño y la niña, y qué pasó con, bueno, hay una cantidad. Los vientos de Santana. Vientos ¿no? Yo me acuerdo cuando yo vivía en Los Ángeles, claro. Me acuerdo, los deslaves, en fin, ¿no? Se caen las casas hacia el mar. O sobre la carretera. Tú tuviste 2 incidentes con incendios, ¿no es cierto? Sí, 2 veces hemos sido evacuados de nuestra casa. ¿Por incendios? Por incendios, sí. Sí, bastante traumático. Pero fíjate que pasa una cosa interesante. Cuando regresas después de que ya te permiten volver a tu casa, que no pasó nada y que dices, bueno, ok, sobrevivimos. Y vuelves y entras a tu casa y empiezas a ver todas las cosas y dices, ¿sabes qué? Son cosas. Yo estoy bien, ¿no? ¿Cuánta gente no puede ni salir de su casa en medio de un incendio? Entonces... Bueno, pero en la literatura, en tu literatura, tiene que haber un mensaje, es decir, ¿hay una moral detrás de tu literatura o tu única obligación como escritora es reflejar la realidad tal y como es? No, o sea, sí hay una...
hay una pequeña moraleja siempre, pero no es una moraleja así educativa. No me interesa como la pedagogía de la literatura, de enseñar al lector para que aprendas, no. Yo creo que... ¿Estás presentando mundos nada más? Se lo dejo. ¿Quieres que veamos ese mundo? Y sí los hay, pero se lo dejo al lector para que el lector lo interprete. En parte del libro, lo hemos comentado, utilizas un lenguaje inclusivo y dices, hola a todos, nuestros consejeros. En fin, en la página 198 lo pueden encontrar. Hace poco, te comentaba, tuve la oportunidad, estoy haciendo un nuevo programa de entrevistas, y entonces tuve la oportunidad de hablar con Isabel Allende y con Mario Vargas Llosa, de cosas totalmente distintas. Pero les preguntaba si ellos querían usar el lenguaje inclusivo, ¿no? El todes, el nosotres, y particularmente Vargas Llosa se rió de mí, se burló de mí, y de una forma muy decente. Dice que eso no es necesario, que ese lenguaje inclusivo, desde su punto de vista, no es necesario. Yo, por otra parte, creo que las palabras ayudan a abrir mundos y a sugerir cambios, y esto es uno. Pero usas esto en por lo menos una página. ¿Qué es lo que piensas sobre este lenguaje inclusivo? A mí me sirve cuando el personaje lo pide. Yo, en mi vida diaria, no lo uso, ni siquiera pienso en ello, quizá por mi edad, quizá porque vivo en un mundo de cisgénero, pero tengo mucha gente que tiene otras identidades y que sí lo usa. Gente muy querida mía, que lo aprecio y lo respeto, pero además, como lingüista que soy, entiendo perfecto que el idioma es dinámico y que va cambiando. Las nuevas generaciones lo están usando y lo están usando cada vez más, y es posible que se integre al idioma, ¿no? De todos los días. En mis libros lo he usado en esa ocasión justamente porque es una escena en que un jovencito va a un campamento LGTB y el consejero del campamento recibe a los jóvenes y a los papás y todos los que van al campamento hablando así. Entonces, sí es un diálogo apropiado para el contexto en el que se está usando. En ese sentido, a mí me gusta mucho usar ese tipo de palabras. Por ejemplo, también en mi novela Transportes González e hija, que me fui a viajar con los camioneros, tienen todo un lenguaje que usan donde ellos le ponen nombre a la patrulla, le ponen un nombre y hay que aprender ese caló o ese argot para poderlo usar apropiadamente según el personaje. Les quiero avisar a todas las personas que nos están viendo, estoy ya empezando a recibir algunas de sus preguntas. Ahora mismo se las vamos a hacer a María Amparo. Denme 5 minutos más y lo hacemos. Quiero preguntarte de los estereotipos. ¿Cómo? Quizás la mejor forma de hacerlo es que ¿Cuándo llegas a Los Ángeles, María Amparo? 1983. Ok. ¿Cómo ha sido, cómo ha ido cambiando la mujer inmigrante, la mujer latina, desde ese 1983 a este 2022? ¿Cómo lo has visto y cómo lo has reflejado en tu trabajo? Yo creo que hemos cambiado muchísimo, y tal vez hemos cambiado muchísimo más rápido que la percepción de nuestro grupo social, demográfico. O sea, la mujer latina en la vida real ha avanzado mucho más de lo que se percibe de ella. Como profesionistas, como emprendedoras, como empresarias, como gente que contribuye a la economía, que además somos mamás, somos esposas, llevamos la casa y trabajamos, ¿no? O sea, tenemos varios roles en la vida. Quizá cuando yo llegué no había
no había esa explosión que hay ahora de jóvenes latinas que llegan a la universidad, van a los community college, a la universidad y salen adelante increíblemente, mucho mejor que sus contrapartes, mucho mejor que los hombres, o sea, son las que sacan las mejores calificaciones, son las grupo demográfico, las que más están abriendo compañías y empresas en Estados Unidos. Entonces, ha cambiado muchísimo y lo ves en mis personajes también. En Santitos, Esperanza era una mujer de un pueblito de Veracruz que no tenía mayor educación, que se educa ella porque es muy lista y se educa sola, pero tiene un trabajo en una ferretería y cuando se decide ir a buscar a su hija, es toda una aventura que no les voy a decir, pero ella llega a Estados Unidos, llega a Los Ángeles y es una mujer humilde, con muchos recursos porque es muy, muy imaginativa, muy lista, pero tiene muchos retos, ¿no? Mis personajes de mi tercera novela, El clima de Los Ángeles, son 3 hermanas y las 3 tienen profesiones, las 3 son exitosas y hay una diferencia, ¿no? de social, de clase, que es un grupo de latinos que luego no ves mucho en las novelas y ahí estamos, ¿no? Y ahí están y hay que hablar de ellos y hay que darles un poco de foro y hay que incluirlos y esa es esta familia, ¿no? De hecho, Oscar, el papá, es un mexicano que viene de una familia muy antigua de California que vivía aquí antes de que California fuera parte de Estados Unidos. Keila, la mamá, es una mujer judía mexicana de primera generación que llegó de intercambio a aprender inglés y que se quedó y se casó con Oscar. Y las 3 hijas, pues, en la religión judía, la mamá es la que da la religión. Entonces son 3 jóvenes mexicanas, mexicoamericanas, judías, que están teniendo éxito. Una es una chef, la otra es un arquitecto y la otra es una joven que se dedica a las redes sociales. En fin, es otro mundo, es otro mundo. Yo ese cambio también me ha tocado verlo. Yo llegué en 1983 y ahora, por supuesto, esa idea de que tengamos la primera presidenta latina no es tan alocado, es algo que se puede alcanzar. Y quisiera preguntarte, antes de irnos a las preguntas, sobre esas voces latinas que ahora te acompañan, muchas otras grandes mujeres escritoras latinoamericanas y latinas que antes no tenías, ¿no? ¿En qué grupo estás? ¿A quiénes sigues? ¿Qué estás leyendo? Bueno, pues acabo de terminar un libro de Julissa Arce que se llama You Sound Like a White Girl. Ella es una activista latina de origen mexicano, que acabo de leer su libro. También he estado leyendo a Reina Grande, que es una gran escritora muy prolífica que ha estado escribiendo. En fin, sí las he estado leyendo, cosa que me da mucho gusto y siempre que puedo me comunico con ellas y estamos haciendo comunidad entre colegas, entre hermanas. Y para mí ha sido un cambio increíble porque cuando yo llegué aquí yo solo había leído a los escritores latinoamericanos, pues Vargas Llosa, Benedetti, Pablo Neruda, Octavio Paz, Carlos Fuentes, puros hombres. Y una que otra mujer por ahí, Rosario Castellanos, tal vez la Poniatowska, ¿no? Por ahí. Pero
en su gran mayoría eran hombres, y cuando llegué aquí yo pensaba que si quería escribir tenía que escribir como hombre. Que tenías que escribir como hombre. Como hombre. ¿Qué significaba eso para ti, escribir como hombre? Personajes masculinos, historias donde el hombre era el protagonista, y con el tiempo me fui dando cuenta de que había, tienes a escritoras mujeres aquí maravillosas, Maya Angelou, John Didion. De repente dije, ¡ay, mira, qué emoción! Ya tengo permiso de escribir como mujer. Si te parece, nos quedan 10, 15 minutos. Vamos a aprovechar con algunas de las preguntas que tenemos aquí. Les quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo y que nos están enviando preguntas. Voy más o menos rápido, María Amparo, y tú me dices. La primera pregunta es de Paul Mario. Dice, ¿de qué manera te ha afectado ser una escritora bilingüe? Pues, ¿cómo me ha afectado? Yo creo que ser bilingüe te abre el mundo a muchas diferentes cosas de las ambas culturas, y ser bilingüe ha sido, o sea, a través del idioma he podido entrar y adaptarme a los dos mundos, al mundo anglo y al mundo hispano, ¿no? Entonces, me siento como que es mi arma con la que yo entro a este mundo, cualquiera de los dos, y donde yo me puedo sentir cómoda, puedo sentirme en casa. Cuando escribes, ¿estás pensando en inglés o estás pensando en español y traduces? No, yo creo que ya a estas alturas ya a veces sí pienso en inglés, al principio no. Me acuerdo alguien me dijo alguna vez, el día que sueñes en inglés ya te puedes considerar que llegaste. No sé. Y el inglés es, tú lo sientes que es mucho más conciso. Por ejemplo, no he contado el número de páginas, pero el clima de Los Ángeles tiene más páginas que el LA Weather. Totalmente. El español nos encanta barroco, ¿no? En el inglés dicen yes, y en el español puedes decir, bueno, sí, pero entonces y tal, o sea, como que siento que es más largo. De hecho, yo he hecho muchas traducciones, y generalmente cuando traduces del inglés al español es a veces casi hasta una tercera parte más largo. Otra pregunta, viene de Books and Books. ¿Has cambiado de opinión al escribir algún tema? Pues no creo. No creo, creo que he evolucionado, pero de decir, ya no pienso así, lo siento más como una evolución que como un cambio de opinión. Muy bien. Otra pregunta de Cristina Nosti. ¿Qué es lo que más te gusta de poder dedicarte a ser escritora? Pues, primero me da mucha libertad. Puedo decidir a qué horas trabajo, puedo decidir los temas que voy a tratar. Me gusta estar sola, me gusta estar en mi escritorio contando mis historias, entonces esa soledad la aprecio mucho. Y también es como tú eres el jefe ahí, ¿no? O sea, yo les digo a mis estudiantes en UCLA que la única regla es que tú pones la regla. Y eso es muy cierto en la ficción. Sandra Cisneros, ya que estás hablando de maestras, alguna vez me comentaba que cuando daba seminarios o clases, ella les decía a los estudiantes que escribieran la única cosa que ellos podrían escribir solos y que nadie más podía hacerlo. Es tener un punto de vista único. ¿Esa es la manera de hacerlo? ¿Escribir tu historia desde tu punto de vista y de nadie más? Bueno, siempre cuando tú procesas información que entra a tu
cerebro por tus sentidos, tus ojos, tu oído, tu nariz, tu boca, tu tacto. Tú lo procesas según tú has vivido, ¿no? O sea, según cómo te ha ido en la feria, tú procesas esa información. Así es que efectivamente lo que tú tengas que decir y cómo lo digas es único, es como una huella digital. Yo he dado muchas clases de voz, no de voz hablada, sino de tu voz escrita, de tu estilo literario. Y es increíble, les doy a mis estudiantes una frase y les digo, a ver, aquí está la primera frase de lo que van a escribir y ustedes síganse. Quiero 3 páginas. Y parten todos de la misma frase y es increíble cómo cada quien escribe algo completamente diferente. En estilo completamente diferente, historias completamente diferentes. Déjame regresar brevemente a la pregunta anterior. No nada más es poderte dedicar a la escritura, pero qué tan importante es tener tu propio cuarto, tener tu propia casa, no depender física y financieramente de nadie. O sea, ¿se puede escribir sin dinero? Uy, no sé, no creo. Yo desde muy temprana edad me di cuenta de que yo tenía que encontrar la manera de mantenerme, tenía que tener un trabajo, una profesión, un negocio, algo que me ayudara a pagar las cuentas para yo poder escribir. Y me dediqué a la publicidad, que es redituable. Yo creo que de todos los géneros de escritura que hay, es posible que la publicidad sea la más redituable, excepto la nota de rescate. Yo creo que por palabra esa es la más redituable, pero tenemos a su hijo, ya es $1 millón. Pero me dediqué a la publicidad y escribía yo eslogans, comerciales de radio, de televisión, folletería, espectaculares, y al mismo tiempo, en mis tiempos libres podía escribir lo que yo quería y mis propios proyectos personales. Y fue así como me pude mantener y poder, y no tener que estar pensando, ay, tengo que pagar la luz, el gas, el teléfono, ¿no? Sino que ya tenía yo eso para no tener que pensar en eso. Nos quedan 5 minutos de conversación más o menos. Déjame ir con la mayor parte de las preguntas. Pregunta, Sebastián Jaramillo, ¿escribes tus novelas a mano o en la computadora? ¿Cuál es tu proceso al editar la novela? Escribo en la computadora, pero también me hago notitas en el celular. Ha sido, yo la verdad es que sí, le he dado la bienvenida a la tecnología. Para mí sí me ha ayudado. Entonces yo puedo estar haciendo la compra semanal de mi casa y en medio de comprar leche y huevos y tal, y de repente se me ocurre una idea, la apunto en mi celular. Y ya con eso estoy todo el tiempo pensando en mi trabajo. Todo el tiempo. O sea, la novela te consume, ahí duermes y piensas y comes con los personajes. Yo creo que la gente dice, bueno, escribes de 9 a 3 o... Digo, no. Escribir así no es escribir, es lo que llaman typing, ¿no? Uh-huh. O sea, escribir es en la cabeza. Entonces, tú puedes estar manejando, puedes estar en la calle caminando o en un parque o donde tú quieras, haciendo tu vida diaria, y estás constantemente pensando en tu historia, en tus personajes, en qué van a decir, qué pueden decir, en qué problema los vas a meter, porque se trata de meterlos en problemas, si no, ¿para qué quieres una historia, no? Y ya el download, o sea, ya cuando te paras enfrente de tu computadora a escribir, ahí es cuando ya viertes todas esas ideas y les das forma. Pero
horas de trabajo no es de 9 a 3, es todo el día. Otra pregunta, Claudia. ¿Ves a la población latina de los Estados Unidos en rumbo a un buen camino? ¿Crees que algo debería cambiar para que haya una mejora? Yo creo que deberíamos de votar todos. Yo creo que todo el que puede votar, que vaya a votar. Porque no votar, abstenerse de votar, no es una buena idea. Yo pienso que podríamos tener mucho mejor representación política si todos votáramos y si realmente nos involucráramos en la vida de este país, lo que este país nos ofrece, que es una democracia. Tú sabes que a mí me toca tanto los millones de personas que tienen la posibilidad de votar y no lo hacen porque tú y yo, hay que contarles, venimos de un México que no era democrático. Hasta antes del año 2000, México no era una democracia, era un sistema autoritario, la dictadura perfecta, como decía Mario Vargas Llosa, donde los presidentes se escogían por dedazo. Y por eso coincido tanto contigo, la posibilidad de votar, el hecho de que todos estemos aportando, me parece fundamental. Y ese es otro tema, pero el hecho de que la democracia en los Estados Unidos ahora está en peligro, pero por otras razones totalmente distintas, que no tocan en este momento. Así que me voy a otra pregunta. ¿Qué autores americanos estás leyendo ahora? Te preguntan, y esta es la última. ¿Y no te gustaría escribir un libro para niños? Bilingüe, of course. Ok. De Raquel. Primera Raquel pregunta, saludos no a Raquel. estoy ahorita leyendo ningún autor americano. En general, cuando estoy escribiendo, no me gusta leer ficción, porque siento como que me contamino, como que, ¿no? Que me pasa, por ejemplo, que si estoy hablando con alguien de Yucatán, al rato empiezo a hablar yo como si yo fuera con acento de Yucatán. Me pasa lo mismo con la escritura. Entonces, evito leer autores de ficción cuando estoy escribiendo. Leo no ficción, pero lo uso como para investigar los temas de mi novela. Entonces, no estoy leyendo ahorita a nadie. Y la segunda pregunta era... Sí, un libro para niños. ¿Te interesa? ¿No es lo tuyo? No sé. No es lo mío. No es lo mío. No es lo mío. Hay maravillosos autores que escriben para niños, pero hay ciertas cosas para las cuales me declaro incompetente. En la literatura es la ciencia ficción, la fantasía, los libros para niños y la poesía. No se me da. Déjame terminar con lo obvio. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vas? No hay cosa más difícil que las giras de promoción como la que estás haciendo, porque es una y otra vez las mismas preguntas en una ciudad y en otra y en otra. Pero cuando todo este torbellino publicitario termine, ¿a dónde vas? ¿Qué sigue? A escribir. A escribir. A escribir más. ¿Tienes la superstición de no contar en lo que estás trabajando? Pues no es una superstición, pero es una idea que todavía no cuaja, ¿no? Sí. Pero sí quiero escribir una historia de, obviamente, mujeres, otras 3 mujeres, pero estas no son hermanas. Y bueno, yo espero que en un par de años ya pueda yo contar un poco más. Muy bien, perfecto. Bueno, es un placer platicar contigo. Gracias por haber estado con nosotros esta hora. Y te veo pronto. Lick. Es que nos decimos Lick. Bueno, Lick, no sabes qué gusto hablar contigo. Siempre me podría seguir horas porque ya sabes, eres inagotable. Y te agradezco muchísimo. Y a ti también te agradezco muchísimo la invitación. Bueno. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por estarnos viendo ahora, por habernos aguantado, hombre. A todos les doy muchísimas gracias. Espero que si leen mi libro, me comenten. Estoy en Instagram como María Escandón. Ahí me encuentran, nos podemos cartear, escribirme, mandar mensajitos. Yo feliz. Y bueno. Muchas gracias. Les quería recordar, y muchas gracias a la audiencia y a ustedes dos por esta charla tan interesante y tan importante en este momento.
Y también les quería recordar a la audiencia que pueden comprar una copia de El Clima de Los Ángeles en el enlace web que está al fondo de la página web. Y también les quería decir que si pueden pasar a cualquiera de nuestras tiendas en Miami o en la Florida y comprar el libro en persona, o también que también lo pueden comprar en nuestras aliadas librerías independientes en donde se encuentren. Entonces, bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Bye. Dale, bye.